Invasión de Brolis, con Federico Bruno, el espacio radial de la literatura. Leila Guerriero es una de las mejores cronistas contemporáneas, publica semanalmente en El País y tanto sus artículos como sus libros tienen difusión a nivel mundial, lo cual le valieron muchísimos premios y reconocimientos. Frutos Extraños es una compilación de algunos de sus trabajos que fue reeditada recientemente por el sello Alfaguara y es el motivo que nos convoca esta noche. Leila, ¿cómo estás? Un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, ¿cómo estás? Una de las crónicas más conocidas de Frutos Extraños es La voz de los huesos, sobre el equipo de antropología forense. Y a la hora de describir un antropólogo, uno se lo imagina como una persona parca que busca de por sí la perfectibilidad, ¿no? El mayor registro de un patrón genético identificado con una persona. Y esa crónica tiene una escena muy poética, que es la del equipo de antropología viajando a Mar del Plata para hacer el cotejo de unos restos, y de las madres de Plaza de Mayo oponiéndose a ese trabajo porque creían que eran o infiltrados de la CIA o una cosa así, que termina con alguno de sus miembros frente al mar discutiendo sobre si su trabajo estaba bien, su trabajo estaba mal. ¿Cómo se construye una escena así? Sí, mira, esa escena es muy importante en el texto porque el texto está todo el tiempo, nunca está... Nunca es un texto, intenté hacer eso, por lo menos que no fuera como reduccionista, ¿no? Que no se leyera en términos de el bien y el mal, porque para ellos, para los antropólogos forenses también es importante eso, no tener una mirada prejuiciada. Bueno, ellos hacen un trabajo muy muy noble y muy complejo también. Y esa escena de alguna forma sienta las bases de un poco lo que pasó después, en términos de que lo último que uno pensaría es que un equipo de antropólogos forenses que se dedican a rastrear los restos de desaparecidos durante la dictadura y de alguna forma restituir los restos y la identidad de esos restos a los familiares, tuviera oposición de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y sin embargo, bueno, esta entre otras cosas, este lema de las madres, ¿no? Esta idea de vivos los queremos, de alguna manera dificulta mucho la relación con el equipo argentino de antropología forense, y me parece que resume un poco bien la cantidad de problemas, obstáculos, ideologías encontradas, cosas impensables con las que ellos se encontraron por el camino. Ahora, por supuesto, después de tantas décadas de trabajo curtidísimos, pero en aquel momento eran unos apenas egresados de diversas universidades, ¿no? De abogacía, antropología, todos eran como un grupo de amigos casi, que no, y medio como traídos un poco de todas partes, digamos. Entonces, una escena así, lo que se hace para reconstruirla es tener los elementos para reconstruirla. Yo tuve muchísimas charlas de horas con muchos de los integrantes del equipo, con algunos de ellos mucho más a fondo que con otros, en términos de que, los fundadores, o sea, Patricia Bernardi, Marcos Somigliana, Luis Fondebrider, eran los que tenían toda la historia en la cabeza desde el principio de la fundación del equipo. Entonces, bueno, con ellos fui haciendo una tarea de reconstrucción, te diría yo, de la memoria, y esta escena era una escena central para ellos, en los relatos de todos aparecía, y también en algunos textos pocos que se habían escrito, o sea, se había escrito mucho sobre el equipo, pero había pocos textos disponibles en los que ellos aparecieran entrevistados, ¿no? Porque son bastante ariscos con las entrevistas, siguen siéndolo, y muy entonces lo que hice para reconstruir esa escena fue, bueno, básicamente hablar con todos y que cada uno me contara sus recuerdos y cómo había sido ese momento, que para ellos fue un momento tristísimo, como podrás imaginar, porque, claro, como te digo, era impensado, digamos, que pasara eso, y sin embargo, bueno, pasó. Fue un topetazo con la realidad, y para mí era súper importante reconstruirla a partir de la memoria de todos. Estás escuchando Invasión de Brolis con Federico Bruno. Los libros toman el aire en Radio Brisas. Muchas de estas tiras las habíamos conocido a través de las páginas del Diario de la Nación, de la revista La Nación, de tus redes sociales, y siempre uno ve que está representado en lo que piensa Tute, en la defensa de los derechos humanos, la defensa por un mundo más justo, y una de las ilustraciones tomó un valor
impresionante con este tiempo, que es una multitud que tiene un cartel gigante que dice "Estamos en contra de nosotros". ¿Cómo crees que fue el camino de esa ilustración para ahora formar parte de un libro y, por ejemplo, para pintar de cuerpo entero a los anticuarentena o a cuestiones muy sensibles y actuales, que esa tira le cabe muy bien? Claro, esa página tuvo una doble función. En un momento sirvió para hablar de los antivacunas, ¿no? Que claro. Entonces se quedaban presentados en esa página como gente que está en contra de sí misma al salir a manifestarse en contra de la vacuna, ¿no? Pero originalmente esa página tuvo un sentido más psicoanalítico, si querés, aunque después cumplió otra función. Creo que igual el sentido era el mismo, y es el de que somos seres absolutamente paradojales. Entrevistas con escritores, información y análisis con Federico Bruno. Invasión de Brolis por Radio Brisas. Melba Escobar es una escritora y periodista colombiana que nació en Cali y actualmente vive en Bogotá con su esposo y sus 2 hijos. Su última publicación es su primer libro de no ficción, se llama Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, y cuenta, según dicta el subtítulo, 4 viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Me encantó leer el libro y más me gusta tener la posibilidad de conversar con su autora. Hola Melba, mi nombre es Federico Bruno, un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, qué gusto estar aquí, poder compartir con ustedes. Bueno, en el libro encontramos las voces, los testimonios de venezolanos chavistas, antichavistas, hasta hay uno muy jovencito que asegura que Hugo Chávez está vivo y vive en una isla. Así que te pregunto primero, ¿cómo fue la decisión de reproducir este collage de voces tan genuinas, aunque muchas veces digan cosas algo delirantes, y por qué decidiste contarlo, como decís vos, a modo de catarsis? Sí, bueno, es curioso además hablar justo hoy, porque no sé si lo sabes, pero aquí estalló la bomba social Sí. La semana pasada, y esto te hablo como en medio de gritos, suenan escándalos, bueno, hay mucho drama y cada parte se extrema, entonces es muy curioso. Un poco toda esta reflexión sobre Venezuela cae en un momento en que no sabemos muy bien qué va a pasar aquí con el gobierno, están intentando tumbarlo. Y bueno, si bien es un gobierno muy decepcionante hay razones de sobra para estar muy enojado con él y quererlo tumbar, también se pregunta uno qué pasaría después, ¿no? Es un poco un momento de mucha incertidumbre. Yo creo que lo que pasa ahora es que hay tanto ruido, tantas noticias, tenemos como acceso a una cantidad de información y al mismo tiempo a una cantidad de desinformación, y muchas veces no sabemos muy bien cómo filtrar, ¿no? Ya uno ha perdido un poco con la noción de qué es verdadero, qué es falso. Lo que queda muy claro es que lo que sí hay es como mucha pasión, ¿no? Y una emocionalidad muy intensa alrededor de los temas políticos. A mí eso es un poco lo que me interesaba, ¿sí? Cuando yo decidí hacer estos 4 viajes entre Colombia y Venezuela, fue un poco por un lado porque aquí hay 2 millones de venezolanos en Colombia, somos el principal receptor de esta migración masiva. Y por otro lado, pues porque somos un país que ha estado siempre en guerra, que está lleno de problemas, donde la migración había sido siempre nula. Entonces es algo excepcional recibir a tal número de personas, más siendo un país que siempre ha sido migrante, ¿no? Acá en Colombia siempre la gente se ha querido ir desde que yo tengo memoria. Y entonces es todo tan inusual, ¿no? Los venezolanos siempre dicen que ellos nunca fueron migrantes, porque si bien es un país hecho de migrantes, de europeos sobre todo, pues ellos nunca se querían ir porque estaban demasiado bien. Entonces todo es muy novedoso, ¿no? Y bueno, yo quería un poco el relato en primera persona, contado por mí, pero también escuchar las voces que nunca tienen el micrófono, ¿no? Como la gente del común, que son además quizá yo creo las principales víctimas de todo lo que ha pasado,
y un poco entender lo que creo que está de trasfondo en este libro, que es que hay un duelo nacional, hay un duelo de un país, un pueblo que se quedó sin país, y que más allá de cualquier posición política deberíamos conectarnos desde lo humano con esa realidad, ¿no?